Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy arrancamos el programa con nuestro espacio, la Antibiblioteca, donde abrimos la mirada a una forma más realista, documentada y sorprendentemente optimista de entender el mundo. Una perspectiva que desmonta tópicos, limpia el ruido y nos obliga a interpretar los datos con calma, criterio y sentido común, justo lo que hace falta para tomar decisiones inteligentes en tiempos de vértigo. Y después avanzamos hacia creando oportunidades, un espacio donde la acción hoy cobra vida. Hoy ponemos el foco en cómo las ONGs, el crowdfunding y las experiencias sociales bien diseñadas pueden convertirse en motores reales de impacto. No hablamos de teoría, hablamos de construir, de sumar y de transformar realidades con proyectos que tienen los pies en la tierra y el corazón en marcha. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy para empezar nuestro programa lo hacemos con nuestro colaborador, con Diego Torres, en su espacio La Antibiblioteca. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué libro nos traes hoy? Pues mira, yo he escogido un libro que me gustó mucho, lo leí hace un tiempo, justo cuando salió, y me impactó bastante, que es Factfulness. El nombre es un poquito raro. El autor lo que quería es jugar con el concepto de mindfulness, ¿no? De vivir de forma consciente, y lo que nos intenta transmitir es la importancia de vivir de forma consciente de los datos, ¿no? De no opinar, sino tener datos como base para nuestras afirmaciones y nuestras acciones. El autor es Hans Rosling, es un médico sueco, ha trabajado muchos años en temas de salud pública principalmente y es muy conocido. La verdad es que tiene algunas presentaciones TED que son espectaculares, y si alguien no ha tenido ocasión, yo le recomiendo que entre en TED y busque la presentación, las gráficas, las formas de demostrar los datos para que realmente los entendamos y veamos el alcance, es realmente espectacular, ¿no? Y bueno, no sé por qué lo he escogido. La verdad es que es un libro que, si lo miras superficialmente, es un libro de estadísticas, nos da muchos números, pero desde luego yo creo que no es de estadísticas. Nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a analizar la información, los datos y no precipitarnos. Y en el fondo es un libro de esperanza. Lo que nos muestra es que, aunque hay muchas cosas que van mal, hay un movimiento y muchas cosas están mejor de las que pensamos, ¿no? Empieza con algo que es lo que a él le llevó a trabajar en esto, que es, él considera que tenemos una ignorancia extraordinaria sobre el estado del mundo. Y no es que nos falten datos, es que tenemos un sesgo muy claro. Pensamos siempre que las cosas están mucho peor de lo que están. Y elaboró un cuestionario muy divertido, con preguntas de todo tipo. Si me permitís, comento alguna, ¿no? En los países pobres de todo el mundo, ¿cuántas niñas finalizan la educación primaria? ¿Un 20%, un 40% o un 60%? Pues, la gente lo ha pasado en muchos contextos y la gente opina, ¿no? O, por ejemplo, en los últimos 20 años la proporción de la población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema casi se ha duplicado, se ha mantenido o se ha reducido a la mitad. Bueno, pues cada uno tiene su opinión, pero él lo que ha hecho es pasarlo en países con colectivos muy distintos. O una última. En los últimos 100 años el número de muertes debidas a desastres naturales ha aumentado más del doble, se ha mantenido aproximadamente igual o ha disminuido a menos de la mitad. Cuando él hace este cuestionario, lo que le sorprende es que todo el mundo se equivoca, pero por mucho. Se equivoca en mal, ¿no? En mal. O sea, todos pensamos que todo está fatal y todo va a peor. Y los datos no dicen esto. Y no es un tema de qué datos usas, son datos públicos de los organismos internacionales indiscutibles, ¿no? Incluso juega con él, dice, bueno, es que lo hacemos mal, pero muy mal, peor que un mono. O sea, si tú a un mono le das las 3 opciones con plátanos con A, B y C y lo escogen al azar,
el mono el 33% de las veces acertará. No acertamos ni el 33%, ni mucho menos. Y España es de los países que peor sale. Me he entretenido en mirarlo. Hay preguntas, la primera que os he comentado, menos del 3% de los españoles la aciertan. O sea, ni un mono borracho lo podía hacer tan mal. No hay forma, ¿no? Claro, esto no es falta de información. Esto no se combate solamente con información, sino se combate con pensemos mejor, parémonos, miremos los datos. Y el resto del libro realmente es sobre todo lo que hace es analizar los sesgos cognitivos que nos llevan a pensar de esta manera. A proyectar lo malo como si nunca se fuera a cambiar, a centrarnos en los datos absolutos como algo terrible sin ponerlos en contexto. Hace un resumen al final de 10 factores que nos ayudarían a pensar mejor. Y además recomienda una bibliografía muy interesante, algunos los hemos comentado en otros programas, para pensar mejor de forma más estratégica. Yo además reconozco una cosa, me gustó tanto que hice un estudio. Hace unos años hice un estudio con el mismo cuestionario y tuve ocasión de pasarlo a colectivos de personas muy distintas. Entre ellos, bastantes personas de los países que él nos critica, ¿no? Que los llamemos del tercer mundo, países que consideramos que están mucho menos desarrollados que Europa occidental. Y de verdad que es sorprendente, porque lo constaté. Los que peor lo hacemos, los que peor pensamos que está el mundo, somos nosotros, somos los occidentales, y España especialmente mal. Realmente vale la pena leerlo porque te cambia. Y como él dice, es casi una terapia. Después de ver esto, se queda uno mejor y más reconciliado con la vida. Nos comentabas, Diego, que en el libro se habla de diferentes instintos. ¿Cuál de los instintos descritos en este libro consideras que afecta más a nuestra percepción actual del mundo? Uy, no sabría decirte. Es que realmente el problema es que se combinan. Es curiosísimo. Él, por ejemplo, habla de cómo, el ser humano, todos sabemos que evolutivamente hemos sobrevivido porque si vemos en la sabana que se mueven unas hierbas, mejor piensa mal y corre. Sí. Sobrevive mal el que se equivoca y corre que el que se queda pensando que no sucede nada y se lo come un león, ¿no? Pero tenemos estos sesgos que nos llevan a ver lo malo enseguida. Pero claro, él analiza cómo los tenemos en temas también numéricos, ¿no? Cómo nos engañan las estadísticas, cómo nos centramos en un dato sin ponerlo en contexto, cómo buscamos rápidamente un culpable en lugar de analizar bien las causas. La combinación de estos 10 elementos que él analiza realmente, bueno, no es que sea preocupante, es que nos lleva a lo que hemos visto, que un mono lo haría mejor y también mejor que un experto. Los expertos, incluso los expertos internacionales, pone varios ejemplos, quizás lo hacen un poco mejor que el grueso de la población, pero peor que el mono normalmente y desde luego mucho peor que lo que muestran los datos. ¿Podríamos distinguir algún área en la que somos especialmente pesimistas o que distorsionamos mucho la realidad? Yo creo que al final los ejemplos son múltiples y yo creo que es en todo. Pero, podríamos buscar culpables de por qué. Es que si pensamos en catástrofes naturales, no, va peor todo. Pensamos en pobreza, va peor todo. Pensamos en salud, va mal todo. Dice, hombre, podríamos echarle la culpa a los medios de comunicación, sería una forma fácil de hacerlo, pero nos muestra como no, o sea, los medios como mucho lo que hacen es reflejar lo que piensa la población, porque tenemos esos sesgos. Yo no me atrevo a decir que en algo peor que en otro, porque es que realmente es impresionante, como coges estadísticas de ámbitos muy distintos y siempre pensamos lo peor de todas ellas. Diego, para acabar, si tuvieras que convencer a alguien escéptico o pesimista de leer Factfulness, ¿qué argumento utilizarías? Complicado. Incluso el autor nos menciona algún ejemplo donde presentan un banco de inversiones, ¿no? ¿Sí? Intentando convencer a los analistas de que las grandes oportunidades no están en la Europa occidental, sino en países emergentes. Les presenta los datos, todo el mundo encantado, y al acabar la sesión se le acerca uno y dice, uy, esto nunca cambiará porque en África nunca va a funcionar nada. O sea, ni con datos cambiamos. Quizás persistencia, lluvia fina y quizás algún día lleguemos a aceptar las cosas como son. Pues Diego, como siempre, muchas gracias. Seguimos sumando libros a la biblioteca y ahora continuamos con nuestra sección Creando Oportunidades con Oriol Brutau.
Uriol, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy en el programa, como decía al inicio, vamos a poner un poco el foco en ONGs, crowdfunding, valor de experiencia social. Y para ello, hoy también tenemos una invitada en el estudio que, si me permites, te dejo que nos la presentes. Ah, por supuesto, claro. Creía que la ibas a presentar tú, pero sí, hoy tenemos a Silvia Benaiges. Ella es experta, dejaré que se presente ella por sí misma, sí, claro, también, pero ella es experta en ONGs y sobre todo en crowdfunding, en procesos de captación de fondos. Y bueno, pues hoy hablando de ONGs y hablando de datos, precisamente pues creo que merece que rompamos una lanza a favor de las ONGs, porque si algo nos creemos es que las ONGs han venido aquí a salvar el mundo y de alguna forma también han venido a aportar gestión, ¿no? Y aportar una visión cuantificada y de calidad a lo que nos pertoca, ¿no? Que es intentar pues tener un mundo un poco mejor, ¿no? Y antes de pasarle la palabra, si me permitís, sí, y en referencia a lo que Diego decía, que acertamos menos que un mono, está esta teoría de monos infinitos, ¿no? Que dicen que si dejas a un mono teclando, picando, dándole porrazos a un teclado infinitamente, te va a escribir las obras de Shakespeare también, ¿no? Con lo cual no estamos tan mal, y quizá algún día con el ser humano puede pasar lo mismo, ¿no? Bueno, sin más, yo, si te parece, dejo que Silvia, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos y que te presentes tú misma, por supuesto, y que de alguna forma nos pongas en contexto en tu trabajo y en tu labor de muchos años también en ONGs. Gracias por invitarme a los tres. A ver, presentarme. Yo me considero una persona que dirige, que lidera organizaciones, grandes transformaciones en organizaciones del tercer sector. Pueden ser ONGs, pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones o cooperativas, porque el tercer sector, la verdad es que tiene mucha tipología de organizaciones, como el sector privado o el sector público. Entonces, yo me definiría así en los últimos años. Es verdad que empecé siendo experta en comunicación y marketing. Al pasar al tercer sector, el marketing del tercer sector es principalmente captación de fondos, y de hecho ahora soy la presidenta de la Asociación de Profesionales de Cataluña de Fundraising. Y con los años, como vas creciendo en edad y en responsabilidades, al final acabas dirigiendo las organizaciones. Entonces yo me definiría así. Y lo que decías de los datos es cierto. O sea, una de las cosas que yo, cuando entro en una organización para transformarla, lo primero que le digo es cómo tenemos el CRM, cómo están todos los datos, cómo tenemos el ERP, porque necesitamos datos para medir el impacto de lo que conseguimos, pero sobre todo para ser transparentes y poder ser sostenibles, no solo en la captación de fondos, también los fondos públicos o la prestación de servicios, que también prestamos servicios y vendemos en el tercer sector. Entonces, siempre insisto mucho, es cómo están los datos. Y si no hay datos, implanto, me alío lo primero es con el director o la directora de sistemas, y es cómo conseguimos un sistema para tener datos fiables. Sí, eso es imprescindible. Dicen que sin datos solo hay opiniones, ¿no? Y de alguna forma el dato pues tiende a aterrizar, ¿no? A aterrizar la realidad de una forma mucho más plausible. Afortunadamente en el tercer sector hay emociones, hay causas, hay propósitos. Eso es lo que nos mueve y eso es lo que yo creo que hace mejor el mundo. Pero es cierto que si la otra parte, la estrategia, que es también esencial y que hay que hablarla, porque el tercer sector, que es uno de los mitos que vengo a desmentir hoy, está muchísimo más profesionalizado de lo que nos pensamos, ¿vale? Entonces, sin la estrategia, sin la pasión, sin el propósito, sin la estrategia y luego sin los datos para ir corrigiendo la estrategia. Pero no solo a nivel financiero, sino a nivel social, sobre todo. Cuando hablabais de África, me gusta, porque la última ONG grande en la que he estado lleva muchísimos países en África, y por supuesto que se están consiguiendo grandes cambios y grandes transformaciones en África. No solo las ONGs. Esta es la otra cosa. O sea, las ONGs sí que es verdad que intentamos mejorar el mundo, yo creo que lo conseguimos, pero no lo hacemos solas. Los grandes retos de la humanidad, la pobreza, la educación, la sanidad, el cambio climático ahora, todo eso solo es posible si 4 organizaciones nos ponemos de acuerdo, que es gobiernos, esta parte más política, gobiernos, empresas, sector privado, las grandes ONGs, fundaciones y los medios de comunicación, sea ahora la prensa clásica, sea la radio en lo que estamos ahora, o todo el sistema de internet y redes sociales. Si los 4 trabajamos
conjuntamente sí que mejoramos el mundo. Si uno de los 4 falla, y ahora hay 2 de ellos que están fallando, que son los medios y los gobiernos, porque afortunadamente las ONGs y las empresas aún todavía mantenemos una cierta reputación positiva, veremos cuánto nos dura. Entonces, cojeamos un poco como sistema para mejorar los retos mundiales. Sí, porque realmente, Silvia, no sé, tú que lo vives desde dentro, yo me imagino que tenemos, en relación a lo que nos comentaba Diego, un importante sesgo de información, ¿no? Un sesgo en la información. Acabamos viendo en la televisión los grandes dramas, los grandes desastres, dicen que los dramas venden, que el hambre vende, que las imágenes de la gente que se muere vende, y de alguna forma quizás en el primer mundo, donde vemos esto como un espectáculo y que nos interpela a esa especie de, pues de sentimiento caritativo, de tristeza que vende, pero no hace mucho, y lo hablábamos antes antes de empezar el programa de hoy, decíamos, claro, es que lo que no está de moda el emprendimiento, no están de moda las grandes causas. En los telediarios no abren con grandes noticias de que se avanza, que la humanidad avanza en salud o avanza en empresas, sino que retrocede y avanza en tal caso en desgracias, ¿no? ¿Es así? ¿Existe este sesgo de información? A ver, existir el sesgo, yo creo que, a ver, nos guste o no, lo que vende es, y a nosotros como espectadores y como personas que vemos los telediarios, bueno, hay poca gente del telediario, pero es, al final tú te quedas cuando hay una desgracia, y en cambio, si no eres deportista, lo que haga el Barça o lo que haga el Madrid te da un poco igual, a no ser que lo sigas, y ya si es algo positivo en no sé dónde del mundo, pues ya no llegas a esa noticia, que normalmente es la 10ª o la 12ª del telediario, ¿vale? Entonces, el drama vende, y además, ahora voy a coger mi parte inicial de fundraising, ¿vale? Y claro, yo cuando dirijo equipos que tienen que captar, en este caso nuestro eran más de 100 millones de euros para ser sostenibles como organización, tú sabes que si pones pena o drama, vas a conseguir muchísima más captación de fondos. Pero es verdad que hacía mucho tiempo que las grandes ONGs dijimos, esto no es sostenible, ni está bien hacerlo, ni es sostenible, ¿vale? Entonces, estamos trabajando, no es fácil, porque no es fácil cambiar, entonces intentamos que las imágenes no siempre tengan pobrecitos o pobrecitas, ¿vale? Pero es verdad que has de encontrar este equilibrio, es decir, ¿cómo enseño lo que está pasando? Porque tienes que concienciar, no dar pena, concienciar a la gente de que hay que transformar las cosas y que para eso necesitas fondos y que para captar esos fondos, ¿vale? Porque si dices, todo está bien en África, no vas a captar fondos. La gente dice, bueno, pues vamos a poner dinero para o si no hubiera enfermedades, no, pues no lo pongo para el cáncer, no lo pongo para el Alzheimer. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio y no es fácil, ¿vale? Y de hecho, yo muchas veces tengo esta responsabilidad en la organización y dices, vale, ojo con la pena, ojo con la guerra de... Yo recuerdo perfectamente el día que estalló la guerra de Ucrania. Yo estaba en Oxfam y la decisión que tuvimos que tomar, hasta dónde informábamos y cómo informábamos. Y lo mismo pasó con Gaza. Entonces, tienes que encontrar esos equilibrios entre tengo que mostrar la situación, la causa, lo que está pasando, pero tengo que hacerlo de una forma responsable. Y por supuesto, no, esa penita, ya no. Pero eso es una cosa. Y la otra es el tema de los bulos, que también estaría bien que lo habláramos, porque dices, a ver, también hay, yo recuerdo lo que pasó la Dana, hace un año, que además ahora hemos estado hablando ya porque se ha hecho el aniversario. Claro, yo recuerdo la campaña que hubo contra Cruz Roja. ¿Cómo puede ser que se esté cuestionando la Cruz Roja con todo lo que lleva años y años haciendo en todo el mundo? Porque hay un influencer y un partido que está muchísimo más a la derecha de la derecha que está utilizando estas campañas para desprestigiar una ONG como es Cruz Roja. Entonces, también esa parte hay que equilibrarla. Porque, Silvia, cuando un poco al hilo de lo que estás diciendo, ¿es más importante pedir dinero o pedir compromiso y comunidad? En este caso. De hecho, nosotros no pedimos dinero, pedimos compromiso comunidad. El fundraising principalmente tienes una causa, un propósito que nos une. El famoso why, ¿vale? Nos une. Y luego lo que hacemos es, yo te explico una situación y con reales... bueno, y creo una relación contigo. ¿Vale? La trabajo, siempre una relación contigo. ¿Vale? A partir de ahí saldrá de forma espontánea
estas relaciones pueden ser meses y a veces es años. Ya hablamos de grandes donantes y de grandes empresas. Entonces, a partir de ahí surge una relación y un compromiso en que los dos acabamos colaborando. Tú me darás dinero, me darás en especie, ¿vale? Pero no es solo que pedimos dinero, es una relación. Y luego, por supuesto, tienes que constantemente estar dando datos y transparencia y que ese donante o esa organización vea el impacto que está consiguiendo contigo. Y que si las cosas no están funcionando, se tiene que poder corregir en directo. ¿Vale? Que No, es otra parte que... y yo creo que también es importante entender que esta confianza y estos datos deben estar validados, porque también hoy, en relación a los bulos y a la capacidad que tenemos todos de lanzar una noticia que sea fake, los datos se inventan. Y yo creo que tenemos que tener también una responsabilidad sobre la auditoría de datos, sobre la veracidad de los datos, sobre el contraste de los datos. Es importante que, igual que no nos podemos creer y que debemos contrastar cualquier información que nos llega por redes sociales, pues que también podamos de alguna forma acreditar esto. Y en este sentido, también las ONGs tienen las auditoras que verifican que los recursos que emprenden pues llegan al lugar donde van a ser destinados. Aquí también tenéis un trabajo donde basar la confianza con terceros, ¿no? Claro, a ver, nosotros constantemente pasamos auditorías de diferentes tipos. Pasas la auditoría económica como cualquier organización, ¿eh? Y ahí, si no la pasas, tienes un problema. Normalmente las pasamos. Luego tienes las auditorías. Claro, cada vez que tú le pides dinero a la Unión Europea para hacer un proyecto en África o en Asia, tienes que rendir cuentas a la Unión Europea. Y si no lo rindes, y si no dices... Pero eso no solo las ONGs, los centros de investigación, la investigación en cáncer, las universidades. Si no, tienes que devolver ese dinero, ¿vale? Y da igual que sea una fundación privada, tipo la Bill Gates o todas, absolutamente todas, te hacen rendir cuentas en informes y en auditorías, todas. De hecho, nosotros lo que hacemos, la mayoría de las organizaciones del tercer sector, es lo publicamos, lo que te pide la legislación es que lo publiques en la página web, que tengas tu portal de transparencia. ¿Quién se mira las memorias y los portales de transparencia? Nadie. Claro, entonces, si tú tienes un caso como el que hablábamos anteriormente de la Dana, nadie va a ir a la web de Cruz Roja y ver que ha pasado absolutamente todas las auditorías, había así por haber. En ese momento, un influencer en TikTok o en las redes sociales puede decir cualquier barbaridad y que seguirás. Entonces, creo que al final todo el mundo se pone en su sitio y todo el mundo sabe lo que es la Cruz Roja y nadie lo cuestiona. Digo la Cruz Roja porque fue este ejemplo, pero sí. nos podía haber tocado cualquiera de las grandes que estábamos en Valencia. ¿Vale? Entonces, bueno, es trabajarlo. Y dices, sí, nosotros sabemos que pasamos todas las auditorías, pero yo creo que hay una parte que no es la que no hacemos bien, que es la de la visibilidad. Las grandes sí, porque tenemos recursos para ser visibles, pero las medianas y pequeñas no consigues posicionarte como esa organización que es como intocable. Ya no es suficiente ser bueno y ir a buscar un mundo mejor. Ahora lo tenemos que demostrar constantemente en redes, en medios. Ahora cuesta muchísimo salir en los medios, no es como antes que tú convocabas una rueda de prensa o enviabas una nota y venían muchísimos periodistas. Ahora cada vez cuesta más para hablar de guerras, de emergencias. Claro que es noticia porque lo vemos todos, pero no es tan fácil conseguir que vengan los medios. Esto lo vamos viendo, pero no solo nosotros. Yo creo que todas las grandes instituciones. Uno de los valores que se está perdiendo o que nos falta en el tercer sector es esta institucionalización. Se está perdiendo. También lo está perdiendo gobiernos y esta semana hemos visto una noticia que dices, ¡buah! Sé que se está perdiendo la institucionalización de todo, ¿eh? Pero fíjate, Silvia, y lo pongo encima de la mesa, en este momento somos 8.000 millones de personas, 8.200 millones de personas en el planeta. ¿Solo? Vamos para los 10.000. De hecho, se dice que cuando lleguemos a los 10.000 millones habrá una reducción de la población. Yo entiendo que pues será por colapso, no lo sé. Me pregunto de dónde sacaremos las materias primas, si va a haber para todo el mundo y tal. Tengo la esperanza de que parece ser que el ser humano hasta el momento ha sobrevivido mediante aportaciones tecnológicas, pero sí que es cierto que lo que nos debería preocupar ahora sería qué va a pasar con el mundo, qué está pasando con el mundo a propósito de esta sobrepoblación o de esta hiperpoblación que tenemos, porque necesitamos más recursos, estamos frente a un cambio climático que menos los que están a la derecha de la derecha estamos de acuerdo todos en que se está produciendo, etcétera, etcétera, con lo cual parece ser que ante la crisis de que cueste salir en los medios y de que cueste que hablemos de ello, sería el tema principal a tratar, ¿no?
Bueno, yo estuve en una conferencia yo creo que fue hace un año y medio, uno de los últimos actos que hice cuando estaba en Oxfam. Vino un profesor que era Valladares y dijo: la humanidad está a punto de enfrentarse a su reto más importante, que es su propio colapso. Le dije: hombre, esto es muy pesimista. Me dice, afortunadamente, como soy optimista y creo en la tecnología y en la capacidad del ser humano en pensar, quiero pensar que va a ser posible que encontraremos una solución. Dice, pero es verdad que dices, todo apunta a que, a ver, pero como no queremos ser dramáticos, porque de hecho tienes razón, o sea, lo que dice el libro es, las cosas van, sí que es verdad que van mal, pero encontraremos una solución, yo no tengo ninguna duda. Entonces, ahora se me ha ido el santo al cielo. No, Harari, por ejemplo, otro autor del que hemos hablado, dice en su libro, en Sapiens, que estamos viviendo la era de la humanidad con menos conflictos bélicos, ¿no? En este momento tenemos 50 países con conflictos bélicos, con lo cual podríamos pensar que la cultura de la guerra, aunque se nos hable de Ucrania, se nos hable de Gaza, no hay cultura de guerra en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Como mínimo, a pesar de este sesgo informativo de que parece que todo está basado en la guerra, no tenemos una cultura de guerra, sino una cultura de paz, que tendemos a negociar y evitar, a aportar todo lo que podemos para evitar el conflicto, ¿no? Pero aún así, parece ser que estamos viviendo un momento, ¿no? Y aquí la contrapropuesta, ¿no? Es decir, vayamos a los datos para ver en qué momento estamos. Yo creo que realmente es bueno el volver a los datos, ¿eh? Y no solo en temas macro. Por ejemplo, un tema que mencionabas al principio me parece muy interesante, es la profesionalización de las ONGs. Yo creo que yo he trabajado mucho en consultoría, principalmente proyectos pro bono para distintas organizaciones, y la verdad es que te encuentras un nivel de profesionalidad muy alto, muy superior al de algunos segmentos del mundo de la empresa. O sea que eso también te da una cierta tranquilidad. La estrategia, ¿no? La importancia de tener una estrategia clara y seleccionar bien los proyectos, yo creo que es algo que ha calado mucho en el tercer sector. Y está mejor de lo que pensamos en general que está. Yo tiendo a ser positivo, y no solamente por la lectura del libro. O sea, ¿por qué? Porque realmente cuando entras, si ves que se están tomando medidas, yo me siento bastante más tranquilo. Uno de los sesgos de los que habla el libro es de siempre pensamos que va demasiado lento. Bueno, quizás va lento, desde luego va mucho más lento de lo que querríamos y de lo que sentimos que es necesario. Pero si la dirección es positiva en muchas cosas, ya está muy bien, porque tarde o temprano llegas a una situación mejor. Yo creo que el tercer sector realmente ha cambiado muchísimo. Yo cuando la gente dice vamos lentos, yo me acuerdo siempre una anécdota. Yo empecé mi carrera profesional en San Joan de Déu, en el Hospital de San Joan de Déu, y el hermano superior, no sé, un día lo fui a ver y dije, necesito que convenzas a tal, porque necesitamos hacer esto, tal. Y me dice, a ver, estás en una orden que tiene 500 años. ¿Tú te crees que un periodo de 4 años va a cambiar? Y pensé, pues tienes razón. Y pensé, pues visto siempre se llama el jefe. Mira, Pues, lo mismo a mí me dijo el Parabat de Montserrat, que ha celebrado el milenario, ¿no? Claro. Y me dijo, bueno, aquí las cosas van a este ritmo, ¿no? La moreneta, la Mare de Déu proveurà, ¿no? Pero sí es cierto que miramos muchas veces las circunstancias muy a corto plazo, ¿no? A ver, y yo creo que una de las cosas que tenemos en cuenta en los datos, él lo ha dicho muy bien, y otras son las tendencias. Hay cosas que todavía no son un dato claro, pero tú empiezas a ver un tipo de comportamiento. Entonces, tú le decías, vamos a ser 10.000 millones. Las guerras no serán por territorio, serán por comida. O sea, a ver, Ucrania, al final, detrás, estamos hablando de recursos y de comida. África, si China está como está en África, es por recursos. Porque los recursos que necesitamos para muchas de las tecnologías y los chips están en África o están en América Latina, que también está ya China allí. Donde antes estábamos los europeos y los americanos, ahora está China. Yo creo sí que hay unas ciertas tendencias que las tenemos que leer, y esto cuando estás en el tercer sector. Hay una parte del tercer sector que evidentemente está muy politizado. Pero lo ves, tú ves las tendencias, tú ves los movimientos. Entonces, yo creo que eso deberíamos ser conscientes de que eso está. ¿Vale? Entonces, claro, yo justo esta mañana me despertando con LinkedIn y había un artículo del CEO de la Central Lechera Asturiana, que yo le sigo mucho porque me gusta mucho lo que escribe, y ponía un dato que me ha quedado, dice, no sé si ponía hace 5 años o hace 10 años, eran 200.000 los profesionales del sector agrario, y dice, ahora
no sé si hemos bajado a 10 en España, no recuerdo si ha dicho 10.000 o 15.000, pensaba, ¡buah! Entonces, eso sí que son cosas que dices, hombre, como país deberíamos pensar, ¿qué cambiamos? Porque tenemos que comer como país. Vamos a tener. Entonces, sí que la tecnología avanza, pero avanza hasta el ritmo de que haya cambiado tanto. Él decía, a mí no me gusta hablar de la España vaciada, porque es verdad, es un término más feo, ¿vale? Pero es cierto, dices, pongámosle el adjetivo que queramos, pero ¿cómo solventamos ese tipo de problemas? Entonces, yo creo que no tenemos por qué hablar de guerras ni de dramatismos, porque está claro lo que dice el libro, pero sí que hay unas ciertas tendencias que las estamos viendo. Entonces, ahí hay que ver, dices, bueno, España, ¿qué papel tendremos como España? Tanto el sector público, el privado, el tercer sector, y Europa, ¿qué papel va a tener ahí? Porque muchas de las ONGs hemos nacido en Europa y América también. Bueno, de hecho, lo primero que ha hecho Trump cuando salió fue cortar el American Aid. Bueno, entonces sí que vas viendo cositas que dices, bueno, tenemos que estar, no te digo que alerta, pero bueno, por mirar, ¿no? Es decir, no, el mundo que estaba construido en los últimos 50 años, que había ese equilibrio entre las 4 organizaciones que os decía yo, se está desequilibrando. Entonces eso yo creo que sí que es algo que las ONGs tenemos que ser conscientes, porque hay una parte de nuestra supervivencia o nuestro rol que está ahí también metido. Bueno, de aquí 10 años las ONGs, yo una de las preocupaciones que siempre tengo cuando estoy en un consejo de dirección, digo, ¿cómo ser? A mí me toca mirar al futuro, ¿vale? Vale, pues de aquí 10 años, ¿cómo seremos? ¿Tendremos el mismo rol que tenemos ahora las ONGs? ¿Seguiremos siendo sostenibles? ¿Nos seguirá financiando la Unión Europea, el Banco Mundial, el gobierno americano? Y es evidente que no. Entonces, ¿las grandes empresas podrán darnos dinero? ¿Serán las grandes empresas con propósito las que asuman nuestro rol? Yo, una de las cosas que no se ha acabado de materializar, hablando de captación de fondos, la Unión Europea decía que muchas de las ayudas que hay a cooperación se están planteando si se las dan a empresas que estén en países y consigan que ellos transformen los países de una forma diferente a como las hacemos las ONGs en territorio. Entonces, sí que hay cositas que yo creo que como sector... Bueno, déjame aportar. Esto que dices es una gran noticia para mí, porque como sabes, pero no por lo que te crees, no porque estemos del lado de la empresa, sino porque, como bien sabes, yo formo parte de Rotary Internacional, que es una gran ONG, es una gran entidad social, con un presupuesto auditada por Charity Navigator y además con 4 estrellas, que es la máxima puntuación. Nuestra infraestructura es la empresa. Es decir, como tú sabes, nuestra infraestructura son voluntarios profesionales y empresarios que nos apalancamos en nosotros mismos para hacer la acción, ¿no? Con lo cual, esto que planteas tú de que las empresas cada vez más vayan teniendo este rol de activismo social, más allá de generar economía y riqueza y trabajo y comunidad, puedan también ser las responsables o corresponsables de hacer llegar los recursos y redistribuir los recursos en su comunidad, es una gran noticia también para estructuras como las que presenta Rotary, que a pesar de que trabaja también en colaboración con grandes fundaciones, como antes mencionabas Bill y Melinda Gates, o por ejemplo con otras entidades en colaboración para llegar al terreno, por ejemplo, con la vacunación de la polio, con la salubridad de pozos de agua, salud materno-infantil, etcétera, etcétera, pues de alguna forma nos apalancamos. Quizá esta fórmula de Rotary puede ser también una fórmula que refleje un objetivo esperado para ONGs que trabajan, digamos, como cápsulas aisladas que ellas mismas generan el recurso y lo aplican? Aquí me va a salir la activista. Va, sal. Alargamos un par de horas más. No, pero a ver, yo cuando estoy en el tercer sector me dicen, pero si tú vienes pareces del sector privado, pero cuando estoy en el sector privado digo, no, a ver, ahí me sale la activista. El cómo es muy importante. Yo creo que lo que nos diferencia sobre todo, cada vez nos acercamos más, las ONGs nos estamos profesionalizando, el sector privado está llegando al propósito, ¿vale? Las B Corp y todos estos movimientos, ¿vale? El liderazgo humanista y tal. Todo eso está muy bien, pero tú realmente ves la diferencia en el cómo al final ejecutas las cosas. Que nosotros tenemos que empezar como ONGs a ver mucho más los resultados y el impacto y a medirnos mucho más por resultados, esto es así. Pero que las empresas tienen que ver que no solo el resultado es
Y mira que yo soy la persona, de verdad que soy una líder muy resultadista y me mira como diciendo, ¡buah! Pero el cómo no es negociable, no siempre es negociable. Entonces yo creo que tiene que seguir habiendo empresas con propósito, con alma, las llamarle como, ponerle el adjetivo que queráis a la empresa, pero tiene que haber ese cómo que las ONGs hemos llevado. Las grandes que están profesionalizadas, hemos conseguido... O sea, yo creo que hay que balancear, porque mira, déjame ser activista a mí también. Esto de las empresas B Corp y tal está muy bien, pero da un sesgo a que la empresa también asuma su rol. Es decir, una empresa social no tiene por qué ser necesariamente sellada con un certificado, con un B Corp, ¿no? Es decir, la mayoría de empresas, y esto sucedió también un poco con las ISOs, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de las ISOs? Que no había empresa que no podría operar si no tenía una ISO y tal, y al final se vio pues que había un importante sesgo ahí de las consultoras de ISOs que se ganaban, y ay, que si me escuchan me van a echar la caravana por encima, ¿no? Pero que, o sea, van pasando como certificaciones y como validaciones y tal, pero yo creo que la empresa es en sí misma ya un activo social, ¿no? Un activo... lo que sí que tiene que tener, es verdad, pues esa mirada más a la comunidad. Yo sí creo que hay una España vacía, como hay una Cataluña vacía, porque las empresas se exhorta a las empresas que miren hacia otros lados. Pero cuando la empresa se da cuenta de que le está dando la espalda a su territorio, a su comunidad, a su red social, a su red comunitaria, luego automáticamente se gira y regresa allí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estamos viendo cada vez más que la tecnología no solamente está en el desarrollo de apps y webs y aplicaciones de inteligencia artificial, sino que la tecnología, entendiéndola también como inteligencia artificial, se está acercando a elementos o a la industria agroalimentaria, para hacerla más eficaz, más eficiente, más productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este balance que tú propones, ahí nos podemos encontrar todos, ¿no? Yo no sabría posicionarme. A mí me da la impresión de que, por un lado, ha habido un cierto acercamiento. O sea, la empresa es más consciente de su función social. No necesariamente estoy tan de acuerdo en hacerlo muy visible, porque entonces caes en hacer las cosas de cara a la galería, pero sí que es más consciente. Yo creo que hay más valores, digamos, incorporados por parte de muchos directivos. Y también creo que el tercer sector se ha profesionalizado mucho, yendo un poco hacia el mundo de la empresa. Pero estoy de acuerdo que son funciones distintas y que seguramente es bueno que se mantengan las dos, ¿no? Esto es muy complicado. Por lo tanto, requieres cuantos más actores. Lo que sí que he hecho un poco en falta es un cierto optimismo. Y no lo digo por el tema de los datos. El otro día estaba leyendo un libro de historia sobre la aparición de la ciencia moderna, ¿no? Y un poco el renacimiento. Y, claro, lo importante no es los inventos. Para mí, lo que me ha impresionado es la actitud de podemos hacerlo, vamos a construir un mundo mejor, la ciencia está para ayudarnos. Una positividad que ahora no la hay. No. Y creo que es difícil cambiar las cosas si no tienes primero una cierta sensación de que lo puedes hacer, que tenemos la capacidad de sobra para lograrlo y que hacen falta todas las instituciones, ¿no? Las empresas y las ONGs y también los gobiernos y los otros actores, ¿no? Por eso me gusta este libro, porque recuerda la importancia no de los datos solo, esa es una visión, pero de la emotividad, de tener las emociones adecuadas para afrontar los retos. Totalmente. Absolutamente, pero déjame sustentar esta teoría de que la empresa debe participar activamente, porque las ONGs a menudo, o casi siempre, usan recursos humanos y usan recursos, digamos, financieros para llegar a ser activos, a resolver el problema. Pero fijaos, la tecnología que usan no la desarrollan ellas, sino que la usan de las empresas con tecnología desarrollada por las empresas, que obviamente la empresa lo que busca es un rendimiento económico a estas inversiones, pero que luego las ONGs usan y apalancan, ¿no? Y hablamos desde vacunaciones a saneamientos, de aguas potables, a tecnología física, maquinaria y instrumentación de salud, ¿no? Con lo cual yo creo que ya se produce
ya se produce ese equilibrio. Posiblemente la ONG sea el brazo, digamos, de acción de la empresa que mediante esta inversión para intentar desarrollar soluciones y productos para sobrevivir y para vivir, de alguna forma consiguen este binomio que es la fórmula ganadora, ¿no? Y yo creo que hay que poner a la luz de la comunidad, de la sociedad, que la empresa es responsable, obviamente sin caer en la trampa del greenwashing o pero que de alguna forma yo creo que hay que, hoy más que nunca, poner en la responsabilidad del sector privado, de la iniciativa privada, el cómo vamos a resolver los grandes retos del mundo. Es una cosa a tres, o sea, el sector público, privado y el social. De todas maneras, yo como vengo de una ONG que está llena de ingenieros, de caminos, sí que os diría que en Oxfam sí que se ha hecho innovación. Muy bien, sí, muy bien. De hecho, parte del agua que se estaba consiguiendo en Gaza, en los campos, son innovaciones que se han hecho, cómo sacas agua del mar, cómo la potabilizas. Y además te tienes que ir moviendo al mismo ritmo que se va moviendo el campamento, porque claro, va avanzando la guerra, va avanzando el frente. Entonces, sí, esto cuando nos lo explicaron, y pensé, ostras, que... Mira, y es algo que es recurrente, que yo lo descubrí en los premios estos que organizo, que ya supongo que Montse me preguntarás al final, pero de pronto se presentó una compañía privada que sacaba el agua de la humedad ambiental y constantemente es algo que va apareciendo aquí, que es como una roulotte, ¿no? Como algo movible, que donde no hay agua, pues sacas agua del ambiente porque es húmedo y está, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que hay un ir y venir constante en desarrollo tecnológico. Es verdad que hemos hablado mucho, quizás yo que vengo de grandes ONGs, de la cooperación y de ayuda humanitaria, pero luego hay todo un tercer sector aquí que es muy social, que al final no deja de ser la ampliación del sector público, que es allá donde no llega el sector público, estamos llegando a las fundaciones, asociaciones catalanas en sanidad, en investigación, en educación, servicios sociales. Sí. O sea, yo este año he estado asesorando a una cooperativa enorme, una de las cooperativas más grandes que hay en España, que al final llevan yo creo que eran más de 5.000 trabajadoras de estas que tenemos en casa, ¿vale? Estas, las ayudas, que al final no deja de ser una licitación del ayuntamiento, es por decir que también todo eso es tercer sector y es muy importante en Cataluña. De hecho, yo se lo decía ya antes de entrar, he dicho, el sector privado es súper reconocido, el público, por supuesto, pero hay todo un sector, un tercer sector que es como invisible, pero que al final es estructural en Cataluña y que muchos de los servicios, si no fuera por el tercer sector profesionalizado y al final no dejan de ser externalizaciones públicas, no existirían muchos de los servicios sociales que tenemos. Pues yo creo que eso también es... Y cuando digo el tercer sector, aquí entran cooperativas, religiones... porque claro, el hospital más importante de Cataluña, infantil, es una orden religiosa. Es una fundación que pertenece a una orden religiosa que está concertada con la sanidad pública y que además ha conseguido una campaña de captación de fondos excepcional y ha conseguido ser uno de los mejores hospitales pediátricos de cáncer infantil del mundo. Ya no digo de Europa porque seguro, pero... Entonces yo creo que estas instituciones las tenemos aquí. Es la suma de los tres... porque claro, está concertado con la sanidad pública, es una fundación privada religiosa y además el sector privado pone fondos. Bueno, yo creo que estos ejemplos hay varios en Cataluña. Sí, ¿te refieres a Sant Joan de Déu? Sí, es que también fue mi primer trabajo. Pongo el nombre yo, no te preocupes. No, sí. Bueno, mis hijos han nacido allí los dos, o sea que también soy usuario, pero... En Rotary a menudo organizamos proyectos de crowdfunding precisamente porque actúan además como un hospital local, porque los niños de todo el país acaban yendo a Sant Joan de Déu y porque es la unidad. Pero que hay grandes, también está, a ver, por decir nombres, la Fundació Pere Tarrés, la Catalana L'Esplai, Médicos Sin Fronteras tiene la sede en Cataluña, Oxfam e Intermón la tiene en Cataluña, o sea, tenemos grandes organizaciones que además movilizan a miles de trabajadores, que esto tampoco se... y a miles de voluntarios, que de hecho el día que hablamos me dijiste, el voluntariado, es muy importante el voluntariado en las ONGs, es muy importante que estemos profesionalizadas y que seamos sostenibles económicamente, y eso quiere decir que diversifiquemos fondos, y es verdad que no hemos hablado de los modelos de negocio. Nosotros nos movemos en modelos de negocio de captación de fondos, los públicos, los privados, los concertados, lo que sea. Y luego es esta parte de voluntariado que no es menor, y aquí yo creo que los que estamos aquí, como somos de una edad, todos estamos entre la generación X y los boomers, lo vamos a dejar aquí. Lo llamamos seniors. Seniors, exactamente. Es un tipo de
de profesional que llegada a una edad, yo supongo que porque tenemos más tiempo, porque estamos aunque estamos en puestos de liderazgo muchos de nosotros, tenemos más tiempo, más capacidad para dedicar nuestro tiempo libre a otras cosas. Entonces sí que ves que hay muchísima gente que entra como voluntario, o porque te ayuda financieramente, o porque te ayuda estratégicamente, porque muchos de los planes estratégicos se hacen, claro. o porque entran en los patronatos, que serían, al fin y al cabo los patronatos son como los consejos de dirección de las empresas. Entonces yo creo que es ese talento senior en forma de voluntario, a veces también entra en forma profesionalizada. Hay gente, más de la que nos pensamos, que una vez ya se ha cansado del sector privado, dice, yo ahora me gustaría, aunque gane mucho menos, porque es verdad, el gran problema del tercer sector son los sueldos, no están... no es lo mismo llevar 1.000 personas en el tercer sector que llevar 1.000 personas en el sector privado. Pero la complejidad es la misma, porque te mueves igualmente en 80 países y además en 30 guerras. Y entonces los sueldos, yo aprovecho y hago mi reivindicación, no están acaparados, pero sí la complejidad. Entonces sí que es verdad que hay muchos directivos que dicen, bueno, ahora me gustaría estar en una ONG o en una fundación o una asociación. Y ese talento yo creo que ahora mismo es preciado. Sí. Yo añadiría que el talento senior juega con esta variable de que ya no tiene prisa, de que sabe que las cosas se cuecen a fuego lento, de que tiene toda la experiencia con sí mismo y que luego ya puede aportar, ¿no? Porque entiende, ve el mundo de una forma menos visceral que cuando uno es joven, ¿no? Sí. Nos quedan 3 minutitos de programa, pero quería hacerte una pregunta. Silvia, hemos hablado de datos, de profesionalización, pero ¿cómo se mide el impacto cuando no hablamos de cifras, sino que hablamos de transformación social? A ver, yo es que insisto mucho en que siempre tiene que haber datos, ¿vale? Al principio quizás medimos lo que tenemos, luego hemos de ver cómo medimos lo que nos gustaría medir y no sabemos cómo hacerlo. Pero es verdad que dices, en el tercer sector a veces medimos por años. O sea, como un cambio... Nosotros hay una cosa que hablamos mucho que son los cambios sistémicos, ¿vale? Entonces, un cambio sistémico sabes que puede ser entre 7 y 10 años. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, con mis compañeros de programas, yo tenía OKRs semestrales. Y ellos, no, nosotros es un cambio sistémico 7 años. Y yo, esta gente, cómo mide las cosas así. Y te das cuenta que sí que es posible, ¿vale? Pero yo siempre insisto, tenemos que tener datos, tienes que conseguir algún indicador que te ayude a... Porque si no, ¿cómo corriges? ¿Cómo sabes si estás yendo bien o si estás yendo mal? Si tienes que poner más recursos o menos, si tienes que cambiar a las personas o no en ese proyecto. Entonces, yo soy pro datos, yo sí. Que también soy muy pasional, muy emocional, que lo soy, pero para conseguir resultados tienes que saber... Hablábamos con Diego no hace muchos días de que tendríamos que cambiar esto del propósito, de la llamada del propósito, que es poco medible, por el compromiso, porque el compromiso al final se mide por hitos, ¿no? Por logros, ¿no? Y de alguna forma, pues, bueno, refuerza un poco la idea de Silvia de que podamos medir todo. Todo lo que no se mide no existe. No existe. Un minutito para acabar. Uriol, ¿cómo fueron los premios? Muy bien, pues muy bien. Sabía que me Pero lo preguntarías. Bueno, la verdad, os decía antes, podíamos haber pedido un 10, pero nos conformamos con el 9,8. Fue excelente, una nota excelente. La verdad es que tuvimos grandes proyectos, tuvimos una tarde fantástica con muchos invitados, 120 personas se acercaron también a la gala. Tuvimos la representación institucional tanto del Parlamento de Cataluña como de la Generalitat como de Barcelona, y esto pues nos da catapulta porque celebramos el 5º aniversario de estos premios, que por cierto el año que viene ya son el 20 aniversario de la NEC, de la asociación. Y nada, gracias por preguntar y un día lo hablaremos más extensamente. Pues Silvia, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa, y Uriol, Diego, a vosotros os espero la próxima semana. Muchas Hasta gracias. La semana que viene. Y nosotros volvemos mañana, así que les espero como siempre en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.